No, entonces buenos días para todos y todas, Andreita. Muchas gracias. Eh, Buenos días para todos y todas. Bienvenidos y Buenos días. bienvenidas. bueno, entonces es un gusto saludarlos a los participantes y a los ponentes a este primer congreso de pensamiento educativo. Bueno, en este tercer día, previo a, último día en que vamos a terminar nuestro congreso, pues con muchos frutos, con muchas reflexiones interesantes y pertinentes para la educación en este momento. Bueno, hoy entonces estamos en la mesa 17 17. y vamos a revisar si ya están nuestros ponentes. Empecemos, queremos saber si ya se encuentran Gisette y Jennifer. ¿Ya nos acompañan? Parece que no han llegado. Sí, yo ya estoy acá, Gisette. Ya. Ah, perfecto, bienvenida Gisette. William y Diana, ¿nos acompañan? William y Diana. Creo que no, todavía no. Bueno, y tenemos luego a Claudia Andrea Betancourt, que ella sí está desde el doctorado, ¿cierto, Claudia Andrea? Buenos días, acá estoy. Gracias. Bienvenida. Y también Alba Lucía, Valentina y Laura. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, bienvenidas entonces. Como saben ustedes, nuestra metodología lo primero es escuchar, observar nuevamente las ponencias que han sido previamente elaboradas, grabadas por los autores correspondientes, y luego vamos a tener un tiempo para dialogar en torno a ellas, el diálogo enriquecedor que esperamos tener de estas presentaciones. Para ello les quiero pedir el favor de, a la luz de que en la medida que vayan presentando las ponencias, ir haciendo de pronto sus preguntas, sus inquietudes, lo que quieran dialogar con los respectivos autores, y las pueden ir escribiendo en el chat, y de la misma manera los ponentes sí, van preparando un poco su participación al respecto. Entonces, bueno, vamos a darle paso entonces a nuestras ponencias de esta mesa. Permítanme, nos vamos nuevamente a nuestro programa. Entonces vamos a empezar con la ponencia de Gisette Núñez y Jennifer Telles del IED La Belleza, Los Libertadores, Crimen, Mentes Creativas, Medios Escolares Bilingües. Bueno, entonces vamos a iniciar viendo su ponencia. Le agradecemos a Samuel que nos va a poner los videos. Muchísimas gracias. No tiene audio, Samuel. Samuel. Samuel, no hay audio. Ya. No se escucha bien. No sé. Dile que no. No, no se escucha bien.
Si les parece, de pronto yo puedo compartirlo. Sí, Andreita, intenta, por favor. Voy a intentar. Suelen suceder estos temas en la virtualidad. Listo. Me dicen si lo escuchan, no sé si compartí con el audio. Un momento. ¿Lo están viendo? Me confirman. Sí, ya vemos. Buen día, mi nombre es Gisette Núñez. Y yo soy Jennifer Telles. Y hoy queremos presentar a ustedes nuestro proyecto CREMIND. Mentes Creativas, el sistema de medios escolares. CREMIND es el sistema de medios escolares bilingües del Colegio La Belleza Los Libertadores, un colegio que está ubicado en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá. Desde el año 2017, nuestro proyecto está contribuyendo en la construcción del PI del colegio y actualmente contamos con 50 estudiantes que son líderes del proyecto. ¿Cuál es nuestro propósito como proyecto? Promover la construcción de un pensamiento crítico en relación con problemáticas sociales de la comunidad, la sociedad y el mundo, a través del fortalecimiento de competencias comunicativas en las dos lenguas, siendo el medio de comunicación de nuestra institución. El proyecto está dividido en 8 líneas de trabajo. Y a continuación, pues, les voy a mencionar la primera, que es CREMIND Magazine. CREMIND Magazine es una de las líneas de trabajo que abarca mayor cantidad de estudiantes de la comunidad, y con este buscamos, pues, fortalecer las competencias comunicativas de los chicos en la parte escrita y en ejercicios de lectura, tanto en inglés como en español. Una de las características que tiene el trabajo que realizamos en CREMIND Magazine es que dividimos o tenemos 3 grupos de trabajo en total, unos que están dedicados al proceso de edición en inglés y en español, otros chicos que están trabajando diagramación y otros chicos que están trabajando ilustración. Para poder realizar el trabajo contamos con algunos programas específicos como InDesign y el Illustrator. Y adicional a ello, pues contamos con la impresión que se puede trabajar con la imprenta distrital. Continuando con nuestras líneas de trabajo, tenemos a CREMIND al aire. Esta es nuestra emisora escolar. En ella, cada uno de los días tiene un contenido diferente dependiendo de las temáticas que son de carácter social. Cada uno de estos programas se hace en 2 idiomas. Algunos se hacen en español, otros se hacen totalmente en inglés. Dentro de nuestras líneas internas de la emisora tenemos también CREMIND Kids y CREMIND Super Kids, que son espacios dedicados para los niños de la institución. Los guiones son revisados y aprobados por cada una de nosotras para luego ser pregrabados. Esto lo hacemos a través del programa Audacity. Por otro lado tenemos CREMIND Online. CREMIND Online es todo nuestro sistema de redes sociales en las que nos comunicamos de manera más interactiva con nuestros estudiantes. Aquí es importante recordar que en estos tiempos de pandemia fue nuestro medio de comunicación directo con ellos. Otra de nuestras líneas de trabajo es CREMIND TV, un espacio audiovisual en el que pretendemos fortalecer las competencias orales de nuestros estudiantes, tanto en inglés como en español. Está dividido en 3 formas de trabajo, uno que es de carácter periodístico, que se llama Voces sin Silencio, uno de carácter documental, que se llama Comunidades Invisibles, y otro de carácter narrativo, que se llama De la ficción y otros relatos. Básicamente aquí los chicos están divididos en grupos de trabajo, unos que están especializados en la creación de guiones, otros que trabajan el sonido, cámaras y edición. Para el proceso de edición trabajamos el programa Premiere. Otra de nuestras líneas de trabajo es Infórmate con CREMIND, en el que básicamente los chicos hacen una sátira a todas las situaciones sociales que se presentan en el colegio. Se mencionan los eventos que hay en el colegio y tenemos una parte específica que se llama En la Juega con CREMIND. Otra de nuestras líneas de trabajo es CREMIND Editorial.
Aquí, básicamente, lo que buscamos es que los chicos que no pudieron lograr escribir en la revista tengan el espacio para crear sus propios libros. En este espacio nos dedicamos a que los chicos hagan creaciones inéditas, propias de ellos, donde ellos tengan la posibilidad de escribir sus cuentos, textos, historias y también puedan ilustrarlas. Nosotros colaboramos con toda la parte de diagramación y el apoyo de digitalización de las ilustraciones. Por otro lado, también tenemos a Cremind Publicity. En esta línea, lo que hacemos es dedicarnos a hacer toda la publicidad de los eventos que se hacen dentro de nuestra institución. Para ello utilizamos 4 partes importantes de publicidad. Todo lo que es la publicidad gráfica de impresos, la publicidad audiovisual a través de videos, la publicidad radial desde las cuñas publicitarias que hacemos en la emisora y toda la compartimos a través de redes sociales. Y terminamos esta exposición con una de nuestras líneas favoritas, que es el Cremind Festival. Es un momento lleno de felicidad donde reunimos a toda la comunidad educativa e invitamos a algunas instituciones aledañas al colegio, donde pues básicamente lo que hacemos es hacer algunas muestras culturales y donde podemos exponer pues todo el trabajo que hemos venido realizando en las otras líneas de trabajo. Aquí una de las características importantes es que pues lo que intentamos es resaltar el trabajo que se ha venido realizando en toda la familia Cremind. Hemos contado con la presencia de universidades, de agrupaciones musicales, de otros colegios del sector, y pues eso hace que este sea uno de los eventos más importantes de nuestro trabajo. Y por último, queremos contarles acerca de los logros que hemos venido teniendo a lo largo de estos 3 años. Algunos de ellos son los siguientes. Hemos logrado desarrollar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Hemos buscado que se empoderen cada vez más de las cosas que pasan en nuestra institución, esto acorde con el PEI de nuestra institución que tiene que ver con la formación de líderes comunitarios. También hemos logrado que nuestros estudiantes tengan el interés de pertenecer a nuestra gran familia Cremind. Por otro lado, también hemos buscado la forma de que se abran más espacios de interacción entre toda la comunidad a través de las redes sociales, donde egresados, personas de la comunidad, familia, profesores, todos pueden hacer parte de este gran proyecto. Por último, también me gustaría contarles que hemos hecho participaciones importantes en algunos eventos como estos, no solamente aquí en nuestro país, sino también en algunos países. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite cada vez más dar a conocer la importancia que tiene nuestro proyecto para todos ustedes. Y ya para finalizar, queremos contarte que nuestro proyecto no se queda acá. Queremos seguir expandiéndonos y seguir invadiendo los sentidos de todos aquellos que conocen de nosotros. Para ello vamos a fortalecernos aún más en toda la parte audiovisual. Y para esto hemos conseguido nuevos recursos tecnológicos que nos permitirán capacitarnos aún más en esto y que nuestros estudiantes están con más disposiciones para todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual. Nosotros no nos hemos quedado quietos. Hemos establecido algunas relaciones con redes de profesores que trabajan proyectos similares al nuestro. Particularmente con emisora. En este momento estamos trabajando con una red internacional que se llama Ready y pues estamos vinculando nuestra emisora pues particularmente con ellos. ¿Quieres conocer más de nosotros? No se te olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales que encontrarás aquí junto a nosotros. Buen día, mi nombre es Giselle Núñez. Bueno, agradecemos a Giselle y a Jennifer el haber compartido su ponencia. Nuevamente les pedimos a los asistentes si nos pueden compartir sus preguntas e inquietudes por el chat. Vamos a dar paso a la segunda ponencia, segunda presentación, compartir la experiencia de esta mañana. Se trata de una ponencia de parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, cuyos autores son William Castiblanco y Diana Agudelo. Antes de pasarla, queríamos saber si ya nos acompañan en este lugar, William y Diana. Sí, aquí estamos presentes. Bueno, bienvenidos. Lleva por nombre Los profesores también tenemos que aprender. Buenos días, presentes. Se tenía que decir y se dijo. Una reflexión a partir de la comunicación en red durante la estrategia Aprende en Casa. Veamos entonces su presentación.
actual emergencia de salud pública nos ha llevado a adaptar herramientas informáticas a necesidades particulares. Así, el sector de la educación ha tenido un papel preponderante en hacer ajustes significativos a su dinámica tradicional y proponer acciones en favor de la enseñanza-aprendizaje, adecuando las posibilidades de comunicación que proporciona Internet para estar en contacto con nuestros estudiantes. Bajo estas condiciones nos surgió la siguiente pregunta: ¿cómo mantenernos en contacto con ellos? Al no contar con una plataforma virtual de educación en nuestro colegio, como muchas instituciones, escogimos la red social Facebook y empleamos sus herramientas como medio de comunicación debido a su popularidad, su fácil acceso desde diversos dispositivos y acceso ilimitado que ofrecen algunas empresas de telefonía. Los primeros intentos de contacto no tuvieron el impacto esperado en esta red, al igual que las guías enviadas por ser inadecuadas en sus formas de comunicación. Tras la poca motivación de nuestros estudiantes en la red social, buscamos un medio para comprender la lógica de comunicación de ellos en la virtualidad. Fue así que utilizamos como metodología de exploración la etnografía virtual, porque permite comprender qué lenguajes y nuevas alfabetizaciones se han conformado en estos universos. Dado esto, surgió la idea de adaptar memes como mecanismo de comunicación acompañado de la modificación en el diseño de las guías, como una estrategia de fortalecimiento del vínculo social entre docente y estudiante. Hemos visto que existen diversas redes sociales con fines académicos. Hay unas que son basadas en microblogging y otras que son redes completas. Dentro de las redes completas se encuentra Facebook, porque permite o favorece un aprendizaje formal, ya que establece relaciones a través de perfiles, chats, foros y todo tipo de comentarios a través de foros y videos. Esta es una de las ventajas de Facebook y además permite un feedback que enriquece el proceso de aprendizaje. En este sentido, utilizar Facebook nos ha permitido que sea una herramienta útil y dinámica en favor de la enseñanza-aprendizaje. Como vemos en las imágenes, en estas se presentan diferentes ejercicios que hemos desarrollado al interior de nuestras clases mediadas por el Facebook, y se han desarrollado ejercicios de foros de discusión. Además, como se ve, se ha hecho un proceso de inserción dentro de las formas de comunicación de los estudiantes que nosotros apropiado en nuestras clases. Hemos observado a grandes rasgos cómo el Facebook permite una interacción y compartir algunas opiniones y valoraciones de los demás sobre contenidos propios y mediados por nosotros los docentes. Más allá de su contenido gráfico y escrito, el meme publicado en el muro de Facebook ha servido como un símbolo de recordación de los quehaceres académicos para los estudiantes. Como símbolo, este llega a ser reconocido por las cualidades de asociación entre una forma de comunicación virtual y el colegio. Veamos los ejemplos. En esto se evidencia la asociación entre el colegio al indicar que hay tareas por realizar. En ese sentido, como símbolos deben ser estudiados en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque están implicados en el proceso social. Por lo tanto, el meme solo toma significado dentro de otros acontecimientos, que el estudiante esté participando en las actividades desde la casa y que esté conectado a Facebook como parte de un proceso social educativo. Además, debemos observar que los símbolos generan la acción y tienden a convertirse en focos de interacción. ¿Qué acciones? ¿Qué interacciones? Con respecto a las acciones, tenemos el hecho de que cuanto más atrayentes son los memes en la red de estudiantes, otros compañeros de ellos que no hacían parte de esta nos envían solicitudes de amistad, y con respecto a la interacción suscitada puede evaluarse por medio de los comentarios y reacciones en torno a él. Igual de significativo con respecto a las acciones provocadas es el hecho de que los acerca a sus compromisos académicos, hasta el punto que puede lograr que deban moverse para realizar sus trabajos debido a que no todo se desarrolla en línea. Esto implicaría que el hecho de llamar la atención de los estudiantes a través de los memes tiene más relevancia a nivel comportamental de la que se supone. Otros cambios propusimos. Las guías de trabajo en clase presencial son normalmente un recurso educativo que permite optimizar y apoyar el proceso de enseñanza, afianzar conceptos, generar espacios de diálogo entre compañeros, entre otros. Sin embargo, en el contexto actual, se hace urgente presentar una buena propuesta de estas a los estudiantes, con el fin de propiciar un escenario de aprendizaje autónomo donde se motive a el aprendizaje. Bajo esta lógica y sumado a todo el ejercicio de adaptación que hemos propuesto e implementado, fue importante, como lo hemos mencionado, hacer ajustes al diseño de las guías,
Entonces analizamos las enviadas previamente y determinamos que era fundamental agregar elementos gráficos que acompañaran el contenido temático correspondiente a cada asignatura. Tras realizar estos ajustes, comenzamos a ver en algunos estudiantes un cambio en la entrega de sus trabajos. Por ejemplo, se evidencia mayor dedicación en el desarrollo de la guía, su forma de presentación y uso de más color en ella. Suponemos que esto es resultado de ver la dedicación de los docentes en la propuesta de las guías. Esta reciprocidad que demuestran nuestros estudiantes por el trabajo que realizamos nos alienta para continuar en la búsqueda de elementos que nos acerquen un poco más a comprender su interés. Conclusión, todo el trabajo propuesto a los estudiantes ha tenido un impacto importante en la consolidación y mejoramiento constante de nuestra estrategia y labor, lo que nos ha permitido comprender la importancia que tiene el involucrarnos como docentes en su sistema de comunicación y tratar de apropiar algunos elementos en favor del aprendizaje. Vemos que el uso de las redes sociales guiado nos puede beneficiar en la educación. Somos conscientes que en medio de los distractores que hay en Facebook, es importante que el docente medie la interacción, que invente una forma de captar la atención y hacer un buen uso de la información. Facebook, a diferencia de otras redes sociales que no permiten ese tipo de comunicación, nos brinda un muro donde se puedan generar preguntas o espacio de discusión, mostrando el intercambio de ideas de manera jerárquica, además de un lugar privado de conversación donde, en medio de la virtualidad, se genera un espacio de interacción más humana en favor de la educación. Con referencia al meme, vemos que más allá de su contenido semántico, funciona como símbolo que genera la recordación de las actividades académicas a la vez que induce a la acción offline para el desarrollo de estas. Bueno, agradecemos la presentación de esta segunda ponencia. Antes de pasar a la tercera, quiero, porque es posible que algunos participantes no tengan acceso al chat dependiendo de la configuración que tengan. Entonces voy a enunciar dos preguntas que ya hay para estas dos ponencias y para dialogarlas una vez veamos las siguientes dos. Para la primera presentación nos pregunta Alexandra, ¿cómo vinculan las demás áreas a su proyecto educativo? Esta pregunta para Gisette y Jenny. Y para la que acabamos de escuchar de William y Diana, aparece esta pregunta. Si algún estudiante no tiene Facebook, ¿cómo hacen en este caso? Bueno, entonces dejémoslas por ahora y vamos a escuchar la tercera ponencia del día de la Universidad de La Salle, del doctorado en Educación y Sociedad, Claudia Andrea Betancourt Rojas, que nos comparte la que lleva por nombre Del liderazgo tradicional al ecoliderazgo, nuevas visiones para una sociedad con profundos e interconectados problemas sociales. Bienvenidos todos a este espacio de discusión en el marco del primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Mi nombre es Claudia Andrea Betancourt y el día de hoy les presentaré la ponencia denominada Del liderazgo tradicional al ecoliderazgo, nuevas visiones para una sociedad con profundos e interconectados problemas sociales. Para iniciar, los invito a todos ustedes a observar cada uno de los problemas sociales que nos ilustran esas imágenes. Son conocidas por todos nosotros y hasta se han naturalizado.
Las guerras, el desplazamiento forzado, la pobreza extrema, la degradación ecológica a escalas impensables son solo algunos de los problemas que necesitamos entender desde sus raíces, ya que son interdependientes e interconectados. Estos problemas profundos son producto de la forma como nos hemos organizado alrededor de una idea de progreso y desarrollo que, como bien lo explica Arturo Escobar, nos ha llevado a un profundo fracaso como humanidad. Solo para mencionar uno de ellos, haré referencia a la pobreza multidimensional mundial, la cual, según la ONU, en 2019 ascendió a más de 1.300 millones de personas. Es un dato realmente escandaloso que debería cuestionarnos como humanidad. En ese mismo panorama, los problemas son analizados por unos líderes mundiales y globales desde esta misma perspectiva desarrollista, pues desde allí se mueven la mayoría de las disciplinas, incluidas las ciencias que soportan las teorías de liderazgo. Es entonces claro, entre otras cosas, que necesitamos repensarnos el liderazgo. Reclamamos otras visiones distintas a las pensadas desde la optimización personal y la eficiencia, que claramente se alinean a este modelo de desarrollo mundial. Teniendo en cuenta la multiplicidad de realidades en las que esta sociedad se mueve, coexisten con estas visiones del desarrollo y del progreso explicadas anteriormente otras maneras de entender el mundo y, por tanto, otras maneras de desarrollar el ejercicio de liderazgo. Son las organizaciones sociales y comunitarias que son ejercicio de un proceso de aprendizaje en un minuto denominado práctica y responsabilidad social, los espacios vitales que han inspirado esta investigación, ya que encontramos en su interior procesos de autoorganización libres de jerarquía y con proyectos que parecieran sencillos, pero que en el fondo permiten alcanzar procesos de transformación ante problemáticas eminentemente graves, eminentemente urgentes, como las ambientales, las sociales y las educativas. Allí ocurren prácticas alternativas de liderazgo que merecen ser estudiadas, analizadas y compartidas a la comunidad académica. Igualmente, desde la academia están sucediendo cosas muy interesantes, transiciones importantes que nos permitirían superar las visiones antropocéntricas del liderazgo para comprender y desarrollar a este desde visiones más biocéntricas y ecocéntricas, que precisamente están centrados en los paradigmas emergentes del conocimiento. En particular, esta investigación doctoral ahonda en la ecología profunda para comprender las formas de liderazgo que emergen desde estas organizaciones. Sabemos que el liderazgo como categoría tiene un amplio desarrollo académico, especialmente en las áreas administrativas. Las discusiones académicas y la emergencia de los nuevos paradigmas que mencionaba anteriormente nos permiten entender la realidad desde otras perspectivas. Estas perspectivas precisamente argumentan que la noción tradicional de liderazgo, que está pensada básicamente desde posturas como tener una visión y alinear a las personas con esta misma, o igualmente depender de unos pocos líderes posicionales de élite, es inclusive inadecuado para lidiar con las complejidades de este mundo moderno. Asimismo, o finalmente, en la diapositiva pueden ver estas tres apreciaciones que se tienen, estas tres críticas al liderazgo, y la última nos deja ver cómo la noción romántica de un líder individual heroico puede simplemente ya no ser sostenible. Estos enfoques no son precisamente los que nos pueden ayudar a construir salidas a los profundos problemas sociales. Es necesario entonces conocer que existen muchas teorías, muchas corrientes y muchos tipos de liderazgo, que es básicamente un océano de información. Para abordarlos nos hemos basado en los hallazgos y los avances de Simon Webster, quien desde una visión crítica y basándose en una perspectiva histórica, básicamente sociopolítica y económica, los ha organizado en tres grandes vertientes. La primera de ellas es el liderazgo controlador, la segunda, el liderazgo terapéutico, y la tercera, que es seguramente el más conocido por todos ustedes, el liderazgo transformador. Cada una corresponde, de hecho, a importantes cambios socioculturales que vamos experimentando como sociedad. En ese orden de ideas, hoy se discute la noción de liderazgo, a la cual el mismo Webster, como principal referente, le hace aporte desde las teorías sistémicas, y me refiero al ecoliderazgo. El ecoliderazgo como categoría central de este proceso de investigación se fundamenta y se nutre básicamente de los postulados de la ecología profunda. Y se preguntarán ustedes por qué pensar en la ecología profunda para estos enormes problemas y necesidades de orden local, pero también global.
Pues bien, tengo varios elementos que nos ayudan a entenderlo. El primero de ellos es necesariamente la ecología profunda y no la superficial, la que puede ayudarnos a entender este fenómeno en las organizaciones sociales, ya que finalmente la ecología superficial sigue siendo en últimas antropocéntrica. El segundo de los elementos es que la ecología profunda tiene una visión sistémica, no separa al ser humano ni a ninguna otra cosa del entorno natural, y esto va a darnos unas razones de orden fundamental para poder proponer elementos alrededor del ecoliderazgo. La tercera ve al mundo como una red de fenómenos interconectados, que esta es una idea maravillosa de Capra, cuestiona las relaciones actuales con los demás, con las generaciones venideras y con la trama de la vida, que es una razón además también fundamental. Muy bien, vamos a revisar un poco de dónde proviene entonces el término de ecoliderazgo, que es parte de los avances que tenemos en este proceso de investigación, que es un proceso además cualitativo y que pretende abordarse a través de un estudio de caso con 6 organizaciones sociales y comunitarias. Entonces, como les comentaba, Webster, que ha sido como el principal referente de este concepto y quien acuñó este término, ha indicado que lo utilizó para describir un nuevo paradigma o una escuela de liderazgo para las organizaciones en un entorno global, interconectado e interdependiente en el que se hacen negocios. Es decir, que se entendió este término o se gestó este término básicamente desde un ámbito empresarial. Varias investigaciones precisamente insisten en la necesidad de develar más evidencias y conocimientos sobre el ecoliderazgo a fin de poderlo entender y ampliarlo a otros escenarios. Estos son parte de los hallazgos en términos de antecedentes que tenemos en la investigación. Muy bien, entonces aportar significados, aportar relaciones y formas de desarrollo desde una visión comunitaria es el objetivo de este proceso de investigación, que además visibilizará en escenarios académicos otras formas posibles de relacionamiento, organización y desarrollo del liderazgo bajo propósitos básicamente vitales, que en últimas es la mayor crítica que se hace a las visiones mecanicistas del liderazgo. Cierro este espacio con las ideas de Webster, con esta descripción que en lo personal me llama mucho la atención y se refiere básicamente a, abro comillas, una relación recíproca entre el liderazgo y su entorno, descentra a los individuos y desafía el poder centralizado, al crear la cultura y las condiciones adecuadas. El liderazgo emergerá en formas plurales y lugares inesperados. Esperamos seguir compartiendo en otros espacios los avances de este trabajo de investigación. Muchas gracias a todos. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Claudia Andrea, por el avance en su investigación doctoral. Muy interesante. Y vamos a dar paso a nuestra última ponencia de esta mañana y también de la Universidad de La Salle. Nos acompañan Álvaro Lucía Cruz, Valentina Dalmau y Laura Valentina Arevalo, quienes nos comparten su investigación en torno a las etnonarrativas, corazonar y escuchar para pensar con la memoria, voces de maestras rurales para tejer la paz desde la interculturalidad en escenarios de conflictividad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta exposición de la ponencia que hemos denominado Etnonarrativas, corazonar y escuchar para pensar con la memoria, voces de maestras rurales para tejer la paz desde la interculturalidad en escenarios de conflictividad. Esta ponencia está realizada por Valentina Dalmau, Laura Arevalo y quien les habla, Álvaro Lucía. Esta ponencia quiere discutir acerca de 3 puntos en particular. El primero, la investigación social y cómo esta investigación social debe revestirse de metodologías dialógicas con los contextos. El segundo elemento es que, en particular, cuando esta investigación social está en contextos de conflictividad, necesariamente en él hay elementos de testimonio y de memoria colectiva que la investigación social debe recoger. El tercer elemento es que la investigación social en escenarios de conflictividad debe mirar al territorio las particularidades que le subyacen en temas de afectaciones y de daños. Para esta investigación, las maestras son sujetas y actoras políticas que viven en el territorio, que recrean estos testimonios, que
han tenido vivencia en este territorio y que sus prácticas académicas, docentes, pero también de acompañamiento han estado permeadas por esta conflictividad. Esta investigación se realizó en dos contextos particulares, uno es en Pupiales, Nariño, al sur de Colombia, en donde el conflicto armado ha tenido presencia de múltiples actores armados, sobre todo las FARC y los paramilitares, básicamente por un asunto que tiene que ver con una guerra, narcotráfico. Otro municipio donde se hace esta investigación es Simundoy, Putumayo, también un municipio de alta conflictividad, y donde desde el año de 1996 se ha hecho todo un proceso de defensa del territorio, en términos de que el territorio ha sido invadido, ha sido fruto de una guerra alrededor de la coca, el cultivo y la expansión del cultivo de una manera ilícita. En estos dos municipios también subyace una particularidad que tiene que ver con que son municipios o territorios que tienen alta presencia de Hemos perdido el audio. Andrea, ¿puedes revisar, por favor? Andrea, ¿revisas el audio, por favor? Perdón, ¿alguien me había silenciado? No sé si estaban escuchando. Se perdió el audio, yo creo que unos 30 segundos atrás de donde vamos. Pero... Perfecto, gracias. Gracias. En los procesos de investigación. El propósito principal de esta investigación es indagar desde las voces de las maestras la relación que se teje entre interculturalidad y memoria territorial. Estas dos cosas en particular, y el 23% de la población total de los habitantes de los municipios. Con estas dos cosas en particular queremos un poco enseñarles que allí estamos hablando de municipios donde hay alta conflictividad, pero también donde hay elementos interculturales que la investigación social allí debe entrar a leer, a comprender en los procesos de investigación. El propósito principal de esta investigación es indagar desde las voces de las maestras la relación que se teje entre interculturalidad y memoria territorial y colectiva en los procesos de reparación. Por ello, nosotras sí creamos la metodología etnonarrativas. Ese nombre implica la autoetnografía, donde las maestras son agentes de memoria, y las narrativas, donde comprenden desde lo testimonial. Las etnonarrativas son un concepto de resistencia. Son relatos que se emanan desde abajo, que emergen desde el sentir los territorios, de vivirlos, desde sentir pensarlos. Por ello, esas otredades plasmadas aquí, desde la academia, vistas como otredades, permiten entrar en diálogo con los diferentes pilares que conforman esta metodología. Corazonar y escuchar, entonces, permiten evocar la acción de la sensibilidad en el tratamiento de la memoria, puesto que posibilita conocer la territorialidad viva presente en cada maestra, en cada sujeto persona que habita un territorio. Permite evocar las lógicas, significados y sentidos que se le atribuyen al territorio. Por ello, comprendemos al territorio en tres formas, como esa relación entre territorio y memoria colectiva, en donde el territorio constituye politicidad, como dimensión de poder y relación expresada en una dinámica particular, y como potencial político que recoge el vivir y estar presente en un espacio. El territorio, entonces, es una espacialidad sentida y vivida como propia. Por ello tiene un movimiento en doble sentido, de los territorios hacia los sujetos y comunidades, y en sentido contrario, puesto que permite conformar y definir material y simbólicamente tramas, límites y posibilidades, pero a su vez constituir identidades y formas de ser. Testimonios de maestras, como el de Yolanda Chamorro,
Resulta que para las comunidades el territorio es fundamental, o sea, el territorio es tu espacio y hay diferentes funciones de ese espacio. O el de Karen Díaz. Tenía que coger un grupo de estudiantes, llevarlos a un salón, tirarlos al piso y de pronto esperar qué iba a suceder, porque era muy de cerca en donde se estaba dando el enfrentamiento. No sabíamos cómo actuar. Éramos recién llegados a la zona, no sabíamos cómo actuar. O el de Rocío Martínez. Fue cuando yo era muy pequeña, entonces me tocó ver muchos muertos, que la guerrilla se metiera en mi casa y de ahí disparen hacia la policía. Pero en el Bajo Putumayo, ya de adulta, como docente, tener que vivir ese momento fue muy difícil. Las etnonarrativas son una metodología que integra 3 elementos fundamentales, desde los cuales es posible leer el conflicto y sus afectaciones a partir de las voces de las maestras. La memoria colectiva como constructo social e identitario de las poblaciones. La interculturalidad como un campo de acción política que permite el reconocimiento de la diferencia a partir de una postura étnico-racial. Y el territorio entendido como ese espacio-tiempo en donde se tejen relaciones y se concretan acciones cotidianas de vida que dotan de discursividad la vida de los sujetos frente a su realidad. Conclusiones. Las etnonarrativas son una metodología que nos permite comprender el lugar de los otros dentro de un territorio vivo, en donde los relatos de las maestras permiten tejer colectivamente. La sistematización de experiencias permite significar o resignificar los procesos vivos y o narrados en donde el corazonar es el puente para dicho cometido. Los departamentos hacen parte de la Colombia profunda. Por ello, es importante comprender el rol de las maestras como acompañantes y o víctimas de tensiones en escenarios interculturales para construir memoria territorial y colectiva. Consolidar procesos de memoria histórica implica un diálogo constante con los territorios. Por ello, es necesario escuchar y narrar. Sean Bien, muchas gracias a nuestras queridas compañeras de trabajo social, la profesora Alba Lucía y sus estudiantes. Bueno, aparece una tercera pregunta en el chat también para la tercera propuesta. Dice, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se eligen organizaciones sociales y no otros escenarios como escuelas, empresas que carecen de modelos de liderazgo clásicos o algunos colectivos sociales que sabemos que tienen formas de liderazgo distintas? Esta para la tercera presentación de Claudia Andrea. Bueno, no sé si Andrea tenga algún comentario o también quiera lanzar alguna pregunta provocadora del diálogo de estas 4 presentaciones que hemos tenido. Mientras Andreita abre el micrófono, yo tengo una y te doy la palabra. Una es... bueno, una muy rápida también para... La idea es dialogar y que no se sientan como en un interrogatorio, ¿no? Como que ahora yo respondo de la primera. Por ejemplo, de la primera, similar a la de hace 2 días, donde también estuve, hablan de logros en este... Bueno, yo preguntaría si nos pueden compartir también alguna dificultad. Quizás somos temerosos también a decir en qué cosas no resultan también de nuestros proyectos, pero sería interesante de aquella de Creando Mentes, alguna dificultad que hayan tenido en este proyecto, bueno, más las preguntas que ya les han formulado. Andrea. No se oye bien, Javier. ¿No se escuchó bien? Pues a mí se me cortó, pero no sé si es por la red. Ok, la pregunta yo la haría al primer grupo es si también ha habido alguna dificultad. Pues solo nos compartieron logros. Básicamente eso. Bueno, y pues primero a mí me gustaría felicitarlas y felicitarlos. Unas ponencias muy interesantes que nos llevan a distintos lugares, pero también nos unen en el sentido de hablar del pensamiento educativo, ¿no? Y del impacto de la sistematización de experiencias en contextos particulares. Entonces a mí me gustaría saber cuáles serían los aportes en términos de
pues la sistematización de experiencias o de la metodología utilizada, los aportes, digamos, en el contexto de la investigación y en el contexto educativo. Ok, entonces si quieren pasemos por todos los grupos para que nos hagan sus comentarios a lo que se ha formulado hasta el momento. Entonces le damos la palabra a Gisette y Jennifer. Ok, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Pues particularmente frente Buenos a la pregunta que nos haces de las dificultades que hemos tenido, pues en primera instancia creo que cuando todo el proceso inició, pues empezó con muchísimos retos. El primer reto era convencer a los chicos que ellos tenían esas competencias y que podían empezar a trabajarlas. Dentro de el ejercicio como tal, el realizar pues las ediciones y cosas así, pues obviamente nos generó muchísimos inconvenientes pues por el manejo de los programas que se requerían de la suite de Adobe, pues porque no es una suite que sea fácil de conseguir y pues básicamente porque para ello pues hay que hacer una cantidad de procesos con la Secretaría de Educación pues para que se pueda descargar o se pueda trabajar las herramientas tecnológicas como tal. Entonces hay un primer momento que es ese, el reto más gigante es ese. El segundo momento es como empezar a mostrar el proyecto al colegio y convencer también a toda la comunidad educativa, tanto a profesores, directivos, etcétera, de que el proyecto pues podía tener alguna significancia dentro de todo el proceso que estábamos realizando y que efectivamente pues tenía pues una cantidad de fortalezas que podía colaborar en el colegio. Entonces, tratar de convencer incluso a los mismos compañeros para que empezaran a vivenciar un poco más este proceso, pues obviamente fue una de las dificultades iniciales gigantes, ¿sí? Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, pues ha sido muy enriquecedor. Ya ahorita pues tenemos otro tipo de situaciones, digamos que este año pues para nosotros particularmente sí fue un reto gigante el tratar de mantener algunas líneas del proyecto, pues porque no contábamos con los chicos pues no tienen conectividad, tampoco tienen los programas en sus casas, ¿sí? Entonces pues hace que pues todo lo que veníamos impulsando pues ahorita esté un poco más estático, pero pues igual también hemos hecho algunas muestras pequeñitas, algunos trabajos pequeñitos que podemos realizar con ellos a través de las cámaras de sus celulares, la grabación de voz a través de WhatsApp que ellos nos van entregando, pues hemos podido hacer cositas pequeñas, no similares e impactantes como las trabajamos dentro de la institución, pero sí hemos podido lograr como este tipo de cosas. Bueno, gracias. Y había una si quieres aprovechemos de una vez muy concreta, decía cómo se vinculan a las... Ah, no, esta es para el segundo grupo y empecemos de una vez cómo se vinculan a las demás áreas. Pasemos a escuchar a William y Diana, por favor. Buenos días. Diana y William, bienvenidos. Había una pregunta de cómo se vinculan las demás áreas al proyecto que ustedes han trabajado y la pregunta de la profesora Andrea acerca de la metodología utilizada y la sistematización. William, ¿respondes? Sí, bueno, me gustaría empezar por la metodología usada. Como si se alcanza a escuchar bien, creo que hubo unos problemas de audio ahí, qué pena con todos. La metodología usada se basó principalmente en la etnografía virtual, ¿sí? Y la hicimos porque vemos en los espacios virtuales un campo de interacción social donde están suscitando nuevas cosas, ¿sí? Nuevas para nosotros como docentes, que no hemos tenido antes de la pandemia el acceso a ellas, ¿sí? Y que gracias, en cierto modo, a esto que está pasando a nivel de salud pública, pudimos entrar
ver cómo interactúan los estudiantes dentro de la red social, ver las maneras en cómo se comunican, ver esas otras formas y los intereses de ellos. Entonces creo que en este sentido, haber hecho etnografía en este espacio virtual ha sido muy enriquecedor para conocer algo de nuestros estudiantes que estaba oculto, que desde las aulas, que desde la misma escuela no lográbamos apreciar. Entonces pienso que en ese sentido ha sido un espacio enriquecedor. Ahora, con respecto a la vinculación de las otras áreas, directamente somos áreas separadas. Yo pertenezco al área de tecnología, la compañera Diana pertenece al área de sociales. Entonces aquí esto es ya una integración de áreas en un mismo sentido, ¿sí? Adicional a ello, vemos que también se integran las demás áreas del colegio, como también es parte de nuestra propuesta del meme, es con respecto al meme símbolo, ¿sí? Cuando los estudiantes ven el símbolo, que para nosotros es el meme, no solo recuerdan que tienen actividades pendientes con nosotros, con el área de tecnología o con el área de sociales, también suscita en ellos la recordación de que hay más actividades del colegio, ¿sí? Y eso es una forma de vincular otras áreas también. Puede que no sea de forma directa como se pensaría, pero es una forma indirecta en que el estudiante recuerda que hay actividades del colegio aquí. Obviamente esto es un proyecto que nace dentro de la pandemia y es algo que va creciendo, ¿sí? Antes, ya terminando, antes de enviar la ponencia, hay profesores que también ya nos están preguntando, venga, me interesa también vincularme y estar al tanto con ustedes, el proceso en el que estamos en este momento. No sé si la compañera Diana deseas agregar algo. Sí, yo iba a comentar algo como que efectivamente hay docentes que, bueno, nosotros estamos trabajando inicialmente los dos porque pues trabajamos con la plataforma. Hay otros compañeros, como el profesor de ética que también trabaja en Facebook. Inicialmente hubo una resistencia por parte de toda la institución, pues por el tema de la red social y también por las complicaciones que presenta. Sin embargo, muchos de los docentes vieron que es más fácil captar la atención por medio de esta red social, que obviamente tenemos que generar muchas estrategias para fortalecer, digamos que esa enseñanza guiada y el peligro que también hay en esta red, pero también tenemos que educarnos y nosotros también tenemos acompañamiento de padres de familia en la red. Entonces sí, también como apoyando lo que dice un poco el profe William, tenemos compañeros que se nos han ido como preguntando a ver cómo trabajamos en equipo, cómo hacemos alguna estrategia y pues, para fortalecer, digamos, que la propuesta y también lo que hemos también desarrollado en las guías, ¿no? Y también en términos metodológicos, aparte de la observación, nosotros hemos realizado una encuesta, es que de pronto por el audio que pedimos disculpas nuevamente, nosotros también realizamos una encuesta a los estudiantes para medir también el impacto que tenían nuestros anuncios no solo en nuestra asignatura, sino también en las asignaturas de los otros maestros y además si habían notado los cambios que habíamos implementado en las guías y también les dimos como un espacio de voz a ellos para que nos dieran sugerencias para la mejora, porque pues en última son ellos por los que nosotros tenemos que generar procesos de estrategia para el fortalecimiento educativo. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Claudia Andrea, viste la pregunta de por qué, qué razones para escoger basado en organizaciones sociales. Bueno, ¿qué nos puedes comentar? Y también sobre lo que pregunta Andrea. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ubiqué como 3 razones fundamentales. Pues la primera es que ubicamos esta investigación en un contexto educativo que tiene un fuerte vínculo con lo social, porque este ejercicio que les comentaba en la ponencia de la práctica y responsabilidad social, que es el sello diferenciador del modelo educativo de Uniminuto, digamos que se desarrolla allí, en esa relación entre lo educativo y lo social muy fuerte, dándole un lugar muy importante a la comunidad, un lugar equitativo, un lugar donde reconocemos que la comunidad tiene unos saberes y que son unos escenarios vivos de aprendizaje que nos abren las puertas a las instituciones educativas para no cerrarnos solamente al conocimiento
científico o académico, sino que entender que hay una cantidad de conocimiento en las comunidades que es absolutamente valioso. Creo que esa es como la primera razón. La segunda razón, pues Uniminuto lleva 28 años haciendo esta práctica. Esto siempre ha estado desde que se fundó la institución, y pues esta práctica ha tenido muchos cambios, muchas reflexiones, y precisamente el lugar que ocupo en Uniminuto me ha permitido durante los últimos 3 años estar muy cerca de 650 organizaciones sociales y comunitarias, y en ese orden de ideas y en esa cercanía pues empieza uno a ver cosas que son muy interesantes, como la que pretendo investigar pues en este proceso doctoral, que es develar un poco esas prácticas de liderazgo emergentes, distintas, que están por fuera de todos estos planteamientos lineales alrededor del liderazgo. Creo que esa es la segunda razón. Y la tercera razón, pues es que las organizaciones sociales que se eligen, que son 6 organizaciones en el departamento de Cundinamarca, evidencian unos procesos de transformación, porque también sabemos que hay muchas organizaciones sociales que tienen distintos propósitos, y no todos los propósitos son necesariamente tan buenos para las comunidades como pareciera. A veces algunas organizaciones simplemente están allí para ejecutar recursos o para otro tipo de propósitos. Estas 6 en particular que se eligen se evidencian durante varios años además, porque las transformaciones sociales evidentemente no se hacen ni en 1 ni en 2 años, sino son muchos años de trabajo y muchas cosas que hay alrededor, y por eso se eligen, porque evidencian procesos de transformación en ámbitos educativos, en ámbitos sociales y en ámbitos ambientales. Esa es como la razón por la cual se eligen, sin decir que no puedan existir en otros escenarios, como lo plantea la pregunta. Seguramente hay un montón de empresas, de instituciones, sí, sobre todo en el ámbito empresarial, que pueden tener otras prácticas de liderazgo. Sabemos que hoy eso es un tema como muy conocido, un tema como muy desarrollado, como muy discutido, y muchas empresas están abocando a otras formas de organización que les están dando seguramente excelentes resultados. Habrá que abordarlas porque debe ser muy interesante hacerlo, y lo mismo los colegios, esta cantidad de instituciones educativas que tienen unos modelos más alternativos, seguramente también habrán allí muchas cosas que ver. Creo que son otros campos que podemos explorar, pero esta investigación en particular se centra en esas organizaciones por estas razones que les acabo de compartir. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, la que hacía Andrea, digamos que frente al tema de los aportes, ¿no? Digamos que esta investigación se centra en digamos que es una investigación cualitativa crítica, ¿no? Digamos que tiene ahí una esencia particular, precisamente por el lugar que ocupan las comunidades, por la crítica que le hacemos a la investigación cualitativa común y corriente, porque no queremos extraer la información para hacer la investigación y irnos, sino que ya tenemos una interacción diaria prácticamente con las comunidades, porque son más de 10.000 estudiantes cada semestre que están allí en estas organizaciones, pues aportando precisamente, pero también aprendiendo en ese ejercicio. Entonces, creo que los aportes que puede tener esta investigación va a ser reconocer esas prácticas de liderazgo que se dan en estas organizaciones sociales, poderlas describir, poder llevarlas a los escenarios académicos, a este tipo de espacios, y digamos que no todos entendemos que hay una riqueza impresionante en estas organizaciones. Creo que nos hace falta acercarnos más a la comunidad y entender todo eso tan bello que ocurre allí, y que podría pues hacernos mirar otras cosas, otras formas de entender sobre todo el liderazgo. Creo que también esta investigación nos puede dar unos aportes al concepto de coliderazgo, teniendo en cuenta que es un concepto que está desarrollado desde el ámbito empresarial. Wester, que es quien lo viene a desarrollar teóricamente y es como digamos, el más conocido, él lo cuenta, lo describe, lo investiga desde su institución, desde su empresa, que es una empresa inmensa que está en varios países, y desde allí él lo describe, digamos que también un poco fundamentado en los paradigmas emergentes, y creo que lo hace muy bien. Es maravilloso el ejercicio que logra hacer allí, pero no hay un ejercicio desde las comunidades, que es el ejercicio que precisamente pretendo hacer en este espacio. Creo que esos serían como los 2 aportes fundamentales que podríamos hacer desde allí. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Yo aprovecho para hacerle una cuñita a la nueva maestría que va a ofrecer la Universidad de La Salle a partir del próximo año. Precisamente es una maestría en liderazgo educativo, y estoy seguro que allí se van a presentar esta variedad de enfoques y de miradas, ¿no? Claro. Bien importante, y también entran en tensión esa crítica o esos 2 lugares que a veces ponemos en contraposición del estilo empresarial con el estilo educativo y lo social que tú nombras. Cuando uno también entiende que las instituciones educativas, pues en cuanto a organización, son empresas. Sin embargo, yo creo que pues es un punto muy importante para seguir reflexionando. Y bueno, y creo que también en la última parte que nombraba Andrés, como el puente de conexión, porque encuentro similitudes
de autores y de estilos y enfoques críticos, pues con la última ponencia que se ha presentado en la mañana. Entonces le vamos a dar la palabra a la profesora y estudiantes de trabajo social en torno a la metodología, a esta pregunta que nos hacía Andrea. Entonces, Lucía, muchas gracias y qué bueno Bueno, ¿ahí me están escuchando bien? Muy bien. Bueno, pues primero pues quiero un poco centrarme como en la última pregunta que lanzó Andrea, que me parece súper importante porque creo que recoge los asuntos sobre los cuales estamos convocados en este congreso, y sobre eso pues quiero como hacer énfasis en tres cosas. Cuando uno habla de sistematización, como que hay tres cosas que tiene que tener muy presentes, que son los sentidos, los lugares y los movimientos de las personas que están allí. Esta es una investigación que nosotros hacemos con maestras rurales en zonas de conflictividad, pero que tienen otro elemento en particular, que es que esas zonas de conflictividad tienen poblaciones indígenas que llegan a estos colegios. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a pensar en eso, nos pusimos a pensar que en estas zonas de conflictividad la maestra no tiene solamente un papel en el aula, sino en todo el contexto, y aparte de ella, en gran parte porque ella también fue víctima de este escenario de conflicto. O sea, ahí se intersectan muchísimas miradas acerca de qué implica estar en un escenario de conflicto. Cuando nosotros nos pusimos a pensar, queremos saber esa relación entre memoria, escuela y esto, pensamos, bueno, hay que darle un sentido, un lugar y un movimiento a la maestra. O sea, preguntarle a esa maestra, claro, cuando uno sistematiza, creo que a veces el investigador sistematiza, pero poco se percata de cuáles son los sentidos y los lugares de la otra persona, ¿sí? Y por eso, digamos, esto nos llevó un poco hacia esto que nosotros construimos como la etnonarrativa. Y en la etnonarrativa, ya bien Valentina lo explicaba, se combinan dos cosas. Una que es la autoetnografía, y es con esto quiero decir una cosa: nosotros le damos un papel a las maestras, ellas narran la investigación, pero la escriben, ¿sí? Y ese es un lugar súper importante, dijéramos, de la autoetnografía para sistematizar la experiencia. Digamos que la experiencia en nuestra investigación está siendo sistematizada por ellas a través de un ejercicio autoetnográfico. Y eso como que implica, porque ustedes van a preguntar, bueno, entonces ¿ustedes qué hacen? ¿Sí? Nosotros tenemos el otro lugar. Digamos, nosotras, en esta investigación hay dos lugares que los voy a poner en este sentido. Uno que es el agente biográfico reflexivo, que es el de la maestra a través de una metodología autoetnográfica, y nosotros somos agentes dialógicos reflexivos, que le damos un sentido, dijéramos, narrativo, compartido, dialogado con ellas. Yo siento que esta Alba, parece que te congelaste, Alba. Se me fue por un ratico, ¿cierto? Sí, sí. Lo que implica para uno como investigador, investigar en zonas de conflicto. ¿Sí? Hay otro asunto ahí también reflexivo. Y cuando nosotros hicimos, o sea, en el camino que estamos haciendo esta investigación, nos dimos cuenta de la relación que tiene la narración con el territorio y la memoria, y el lugar que esto puede ser tan importante en términos, supongamos, de procesos de reparación colectiva. Y entonces allí, digamos, una reflexión que Valentina hacía muy interesante allí, cómo pensamos esto de las prácticas de los docentes en zonas de conflictividad y de interculturalidad desde las fracturas, las heridas, los sentires de un territorio que ha sido fragmentado por la guerra.
Para mí los aportes grandísimos de esta metodología tienen que ver mucho con la reconstrucción de la memoria histórica y colectiva desde las voces de maestras. Y ver que esas voces de esas maestras, dijéramos, no se restringen en una zona rural exclusivamente al aula, sino que a veces las maestras son reparadoras, son acompañantes, son constructoras de tejido social para la convivencia, son portadoras de memoria, son víctimas y alrededor de eso también hay asuntos ahí que se narran. Yo no sé, Laurita y Valentina, que puedan aquí aportar a esto, que directamente, digamos, un poco tienen muchísima más cercanía a las maestras. Además, estamos en dos zonas súper conflictivas, que es Simundo y Pupiales. Entonces, no sé, Valen y Laura. Y yo aprovecho, Alba, a preguntar el rol de ellas, porque son estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia? Valentina, me alegra verte también. Dispón tu micrófono, tu audio, Valentina. ¿No me escuchan? No sé. Ahora sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en todo esto que estaba diciendo Alba, nosotras lo que hemos tratado de plasmar también es que la conflictividad y la interculturalidad no son un simple escenario, sino que también son tensiones que se deben trabajar dentro del aula y no tenerlas como algo ajeno, sino que es allí precisamente donde el diálogo permite formar y formular ese nuevo conocimiento que nosotras hacemos hincapié. Por eso las etnonarrativas son una metodología de resistencia. Empiezan desde abajo, desde las mismas maestras, siendo acompañantes, siendo víctimas de estas tensiones, pero también siendo esas tejedoras de memoria que Alba insiste y pues nosotras con Laura insistimos a lo largo de nuestro proyecto de grado. En este orden de ideas, entonces, las maestras no son simplemente agentes prácticos, sino que también son memorias vivas. Y por eso nosotras lo relacionamos con que el aula se vive no solo en las cuatro paredes, sino en todos lados. Y creo que esta mañana Rodolfo, al introducir las mesas, lo que decía era que la investigación debe ser propositiva y disruptiva. Y creo que allí está nuestra clave. Nosotros desde nuestro enfoque colonial queremos mostrar esas otras formas de producir conocimiento y que la academia usualmente ha cerrado y sesgado un poco a este lenguaje áulico y a ejercicios que siempre se tienden a relacionar a lo eurocéntrico. Aquí nosotras rememoramos y acudimos a la Colombia profunda para visibilizar eso autóctono que nosotros producimos y que tiene muchísimo potencial creador. ¿Por qué? Porque esta academia eurocéntrica ha desconocido el pluriverso que llama Escobar. Esa posibilidad en que ahorita en este mundo nosotros podemos ser un pluriverso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva de mundo que tal vez nosotros nos podemos conectar con el ecoliderazgo, pero también nos podríamos llegar a conectar con un meme que propone el equipo de la Secretaría de Educación. Discúlpenme, se me olvidan los nombres de los colegas. Entonces, la invitación de nuestro proyecto de grado es a eso, a que reconozcamos que como colombianos, como maestros, maestras, líderes sociales, lideresas o simples ciudadanos de a pie, podemos producir conocimiento. Pero ¿qué pasa? La academia nos exige ciertos límites en cuanto al lenguaje. Entonces, nosotras como trabajadoras sociales ahí incidimos y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar por ello? Porque la ruralidad ha estado abandonada por el Estado y hasta por nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí le doy espacio a Laura, que también ha estado aquí de la mano construyendo todo. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Creo que no activar la cámara porque tengo muchos problemas de conexión, entonces se me puede ir. Entonces yo creo que para concluir es muy importante entender que lo que nosotras planteamos es un vínculo directo entre interculturalidad, memoria y territorio, porque el territorio y el rol de las maestras dentro del territorio es concebirlas como agentes de un territorio vivo,
¿Qué queremos decir con esto? Que el territorio está en constante movimiento, o sea que las personas están dentro de un espacio, pero ese espacio es algo que va más allá de lo que todos podemos entender. Entonces, en ese territorio no solo es un lugar, sino es algo en el que se tejen relaciones, y esas relaciones son las que estamos tratando de rescatar con las narrativas de las maestras, porque una cosa es lo que uno ve, lo que uno siente, y otra cosa es lo que viven diariamente y cotidianamente las maestras, ¿no? La realidad de una maestra en un entorno rural, y más en un país como Colombia, en el que la ruralidad y todo esto que es el campo, pues no tiene la misma trascendencia. Entonces nosotras buscamos es darles ese lugar dentro de ese territorio vivo en el que uno pueda entender que lo ancestral, lo otro, esos conocimientos alternos también tienen cabida, no solo en la escuela, sino en toda la academia, porque es importante rescatar eso otro, ¿no? Eso que nos forma no solo como personas, sino que nos da una identidad como colombianos. Entonces, es muy bonito trabajar con maestras que le digan a uno, no, acá se festeja el Carnaval del Perdón, no sé si alguno haya tenido la oportunidad de ir, pero son esas cosas que uno dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué uno no habla de eso en la escuela, no? Si eso es colombiano, si eso es de una cultura ancestral, pues que tiene mucha historia acá, ¿no? Y eso es lo que buscamos con la metodología, rescatar, darle voz a todo eso otro, a todo eso alterno. Bueno, muchas gracias, Martina. Y quisiera darle la palabra ya para terminar muy breve, para dar una pausa para la conferencia de las 10:30. Hay una pregunta para el primer grupo sobre si hubo algún consentimiento informado para las familias para que los niños trabajaran este asunto de las redes sociales, algo muy concreto, que es una inquietud de Jenny Patricia Guerrero para Gisette y Jennifer. Estos temas un tanto legales que bueno, a veces ponen aprietos. Buenos días a todos. Pues para los que no han tenido la oportunidad de saludar, pues yo soy Jennifer Telles, mi compañera pues ya había hablado un poco de nuestro proyecto, y con relación pues a lo que nos preguntas, sí, obviamente nosotras lo primero que hacemos, pues digamos el proceso de vinculación de los chicos al proyecto funciona, pues nosotras en principio lo que hacemos es como mirar un poco los perfiles de los muchachos, que tengan como esas habilidades, que les guste, que pues tengan como esos intereses. Después pues a esos chicos como que les hacemos una invitación directa, y si ellos están interesados, pues entonces empezamos como a hacer todo ese proceso, y lo que hacemos también es hacer como una convocatoria abierta. Entonces les manifestamos pues en general a todos los cursos que pues quienes les gustaría participar en la emisora, bueno, dependiendo como los intereses que ellos tengan. Una vez hacemos eso, pues el siguiente paso es hablar con los papás, informarles, decirles, bueno, vamos a, porque el vincularse en el proyecto requiere tiempos adicionales, entonces pues muchas veces los chicos tienen que quedarse un poco más en el colegio, o pues bueno, en su momento tenían que llegar a veces un poco más temprano, o a veces cuando hacemos salidas fuera de la institución, pues esto también requiere unos tiempos adicionales de ellos. Entonces todo este tipo de cosas pues se llegan como a un acuerdo con los papás. Igualmente nosotras hacemos una circular como general para absolutamente todo el colegio, porque obviamente cuando hay un evento dentro del colegio pues se toman fotos, se graban, se hacen entrevistas, sobre todo con los niños, por ejemplo, pequeños de la CDB, que también pues a veces participan, salen, hablan, hacen como parte de toda la interacción, y obviamente pues para nosotras es importante tener esos consentimientos, porque pues todo esto se sube a Facebook, a YouTube, y pues para eso es importante. Entonces siempre pues hemos contado con la colaboración de los coordinadores, quienes nos ayudan como a distribuir esas circulares, y a través pues también de nosotras y algunos compañeros que nos colaboran como directores de grupo recogiendo esas circulares, para nosotras tener como ahí esa evidencia y pues evitarnos cualquier problema legal en algún momento. Y pues de pronto quería hacer una pequeña intervención con relación a la pregunta de Andrea, que no tuvimos la oportunidad de contestarla directamente. Muy puntual, que ya. Sí,
Pues frente al tema de la sistematización, pues nosotras hemos venido trabajando con el IDEP, toda esta parte de la organización del documento, y también nos ha permitido como ser un poco más juiciosas con esa parte de escritura y darnos cuenta de la importancia de recoger las voces de los chicos, porque tenemos una cantidad de material a través de los videos y demás, pero pues es a partir como de este proceso que logramos hacer, donde empezamos a hacer como esa memoria de todos estos documentos y recoger esas voces de los estudiantes y de los que han participado en el proyecto, que pues es lo que nos ha permitido como fortalecernos y transformarnos frente a lo que queremos lograr. Entonces, muchas gracias. Gracias, Jennifer, por este compartir. Bueno, y hay algo que no quiero dejar pasar, y es, además de felicitar a los ponentes, no perder esa pasión. Yo creo que me encantó y me sentí muy cómodo de ver cómo ese ejercicio investigativo que están haciendo sale del corazón, no son solo unas palabras digamos, desde la cabeza, de la racionalidad, sino que se nota la emoción, la entrega y la pasión con la que están haciendo sus trabajos y sus investigaciones, de lo cual estoy seguro que ese es casi la mitad del éxito y de la satisfacción de estos trabajos que están ustedes llevando a cabo. Y nuevamente gracias por haberlos compartido en este congreso. Bueno, entonces son las 10:21, les agradecemos su presencia y vamos a tomarnos un receso de 10 minutos